Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Toda la gloria, toda la honra es para nuestro Salvador Jesús. Toma asiento a la iglesia un momento. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da ahorita de poder estar en la casa del Señor. Hoy el Señor tiene un mensaje y preste atención, porque Dios nos va a hablar a través de su palabra. Decir al hermano Pedro Zarza, tenemos tiempo hasta la 1:30. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer las Biblias. Gracias, hermano. En el libro de San Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante. San Juan, Dios bendiga a los hermanos. Libro de San Juan, capítulo 21, versículo 15. Después vamos a estar buscando unos versículos, pasajes. Alguien decía en una oración: Señor, mira a los hermanos que están allí, por su bendición. Yo creo, hermano, lo lamento porque los hermanos se van a perder esta bendición. Lo lamento por ello. Porque mañana van a venir con todo el fuego. Y no se sienten poco. ¿Cuántos se sienten poco? Porque no pudieron ir así a San Cayetano. Esta es la perfecta voluntad de Dios. Lo vamos a ver a través de la palabra, que es la perfecta voluntad de Dios. Y lamentamos que los hermanos se hayan perdido esta bendición que Dios tiene para la iglesia. Así que ese ánimo, arriba, no se sienta triste, gózase en la presencia de Dios, porque Dios nos va a hablar en esta mañana a través de su palabra. Y le vamos a decir: gracias, Señor, porque me has hablado a través de ella. ¿Lo hemos encontrado? Nos ponemos de pie con toda reverencia y respeto. San Juan, capítulo 21, versículo 15. En el nombre de Jesús, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice el Señor a través de la palabra: cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tu mano y te enseñará a otro y te llevará a donde no quieras. Entonces dijo, dando a entender con que muerto había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Amén. Toma asiento. La iglesia del Señor, usted clamando a través de la palabra. Tal vez hay muchos porque no hemos escuchado este mensaje.
por mucho tiempo lo leía y no entendía en realidad por qué Jesús era tan insistente con estas preguntas hacia Pedro. Y en una oportunidad, clamando a Dios, Dios me responde por qué Dios le habla de esta forma a Pedro. En 3 veces consecutivas le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas? Tú sabes que te amo. Y la tercera vez dice que Pedro se entristeció por la pregunta que le había hecho el Señor. Hoy, en estos tiempos tan difíciles, debemos entender una cosa, hermanos: que todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, todo, los detalles mínimos que están pasando a nuestro alrededor, sea político, sea religioso, de lo que acontece en el mundo, nos dan señales de que pronto viene Jesús. Amén. Pero había un serio problema con Pedro. Serio problema con Pedro. En el huerto de Getsemaní, así cuando él estaba orando a la medianoche con Jesús, vinieron cuando Judas Iscariote lo entrega, y lo entrega con un beso, estando allí a la medianoche. Dice que Pedro saca su espada, queriendo defender al Señor, saca su espada y le corta la oreja al centurión. A partir de ese momento, el Señor le dice: Pedro, el que a espada, ¿qué dice? Al que espada hiere, a espada muere. A partir de ahí, y le dice el Señor: antes de la medianoche me negarás 3 veces. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Se lo llevan a Jesús ante el concilio, ante los tribunales, para ser juzgado. Y Pedro allí comienza, hermanos, a haber una tribulación en él. Jesús es castigado, es enjuiciado, es torturado, es golpeado. Y él presencia todo eso. Y dice que la palabra de Dios, que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y hay un suceso en Pedro donde cambia su vida, donde se transforma su vida. Dice que cuando allí suena por tercera vez, canta el gallo, dice que la murmuración y allí la opresión de los que estaban alrededor de ellos le dicen a Pedro: este es uno de ellos, ¿qué hace acá? Pedro niega a Jesús. En la segunda oportunidad lo niega. Y en la tercera, en el libro de San Mateo, en el capítulo 26, del 61 al 67, dice que él se va maldiciendo y se va llorando por todo lo que acontecía. ¿Por qué se va maldiciendo? ¿A quién maldecía? ¿Por qué comenzó a llorar amargamente? Allí comienza, hermanos, la desobediencia de Pedro. Pedro se iba a perder cosas importantes. A partir de ese momento comienza Pedro a apartarse de Dios. Se va llorando y se va maldiciendo de la presencia del Salvador Jesús. ¿Y qué comienza a suceder? A partir de ahí, el maestro es crucificado. El maestro es allí crucificado en el Calvario de la cruz, pero Pedro tiene un serio problema. ¿Cuál es ese serio problema? Que se iba a perder la gran bendición de Dios. Cuando Jesús resucita y le da la gran comisión a sus discípulos, dice la palabra de Dios que le dice a sus discípulos: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Se pierde esa comisión. Le dice la palabra de Dios, dice que el Señor sopló en los discípulos, y cuando Jesús sopla a sus discípulos, dice que los discípulos reciben ¿qué? El Espíritu Santo.
Cuando reciben el Espíritu Santo, ¿qué sucede ahí? Se les abre el entendimiento. Y a partir de ahí le dice que fuera ¿a dónde? Al aposento alto. A recibir la promesa de quién? Del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión para los discípulos. Pero Pedro no está. Pedro se alejó. Amargamente se fue llorando. Se fue maldiciendo y se fue fuera de la presencia de Dios. Cuando Dios le da estrictas y precisas indicaciones de lo que tenían que hacer, Pedro no estaba allí. Porque había maldecido y se había ido llorando de la presencia del Señor. Así estaba buscando en el teléfono que dice maldición. Maldición dice, mire lo que dice, lo que significa. Alguien que se enoja y tiene un gran enfado. Alguien que desea el mal y que desea dañar a alguien. ¿A través de qué? De esa maldición, de lo que sale de sus labios. Y cuando leemos la palabra y dice que Pedro se fue maldiciendo, Pedro se fue enfadado, Pedro se fue enojado y se fue maldiciendo, deseando el mal a alguien. ¿A quién le estaba deseando el mal Pedro? ¿Por qué maldecía? Por todo lo que había vivido durante esos 3 años y 6 meses junto al Maestro. Cuando llega el momento de realmente entregar su vida por Jesús, él ya no estaba. Pero había una perfecta voluntad y un plan perfecto de Dios. El plan y la perfecta voluntad de Dios era que Pedro estuviera en la presencia de Dios, que cuando él le dijera ir a predicar el Evangelio a toda criatura, anunciar el Evangelio, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Y cuando le dice, vayan al aposento alto, porque cuando estén en el aposento alto van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y ahí, cuando estén en la presencia, ahí recibiréis el poder. ¿El poder de qué? El poder de Dios. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pedro tenía que recibir ese mensaje, pero no estaba. ¿Dónde estaba Pedro? Pescando. Volvió de donde Dios lo había sacado. Volvió a pescar. Y dice la palabra que a medianoche estaban pescando Pedro y su discípulo. Pero ¿cuál era el pecado de Pedro? ¿Haber vuelto a trabajar? No. Porque dice la palabra que los discípulos también estaban sus discípulos. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Estaban pescando con quién? Con Pedro. ¿Cuál era el pecado? ¿Estar pescando? No. Porque dice la palabra que el hombre debe ganarse el sustento. Debe ganarse el pan con el sudor de qué? De su frente. El hombre de Dios debe de trabajar. El hombre de Dios debe de trabajar. Debe ser el proveedor. Debe ser quien sustente a la familia. Y lo podemos ver a través de la palabra de Dios, que todos los hombres que llamó Dios al ministerio, Dios los llamó al servicio de Dios. Todos en algún momento cuando Dios los llamó estaban trabajando. O llamó a alguien que estaba jugando a la play. Alguien que estaba, como dijo la hermana, durmiendo. Alguien que vive por la fe. Alguien que llega a los hogares de los hermanos calculándole 11, 12. ¿No le ha pasado a usted? Vivo por la fe. Eso no es vivir por la fe. A todos los que Dios llamó estaban trabajando. Eliseo, cuando fue llamado, estaba trabajando, estaba al servicio de Elías. El profeta Amós no estaba trabajando en el campo, así con los bueyes,
y allí recibe el llamado ¿de quién? De Dios. Pero eso era en la ley antigua. Volvamos a la nueva, en la gracia, que es lo que hacía así el apóstol Pablo. ¿En qué trabajaba? Hacía carpas. Bien. Hacía carpas con sus manos. ¿Para qué trabajaba con sus manos? Para no ser de mal testimonio. Para que nadie hablara mal de él y avergonzara el Evangelio. Porque él entendía que el hombre debe de trabajar. El hombre de Dios debe de trabajar. Amén. Pero Dios tenía que tratar con Pedro por algo especial. Desde que muere Jesús hasta que sube, pasaron 40 días. A los 10, 15 días sucede esto. Dice la palabra que en la tercera vez que se le aparece a sus discípulos. Así dice la palabra de Dios. Pedro se estaba perdiendo algo, hermanos. ¿Y qué es lo que nosotros nos estamos perdiendo por estar fuera de la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo de hacer la perfecta voluntad de Dios? Por no estar en el lugar indicado donde Dios nos ha puesto. El lugar donde Dios lo puso era con los discípulos, porque él un día le dijo: Señor, te seguiré. Pero cuando debía de seguir, él estaba fuera de la voluntad de Dios. Esta es la pregunta. ¿Estás en la voluntad de Dios? Y la otra pregunta, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Y la otra pregunta, ¿por qué estás donde Dios no te ha puesto? Dios tenía que hacer algo, el Señor tenía que hacer algo con Pedro. Y vemos la transformación que Dios hace. Y dice que se va así a sus discípulos que estaban pescando. A la medianoche no habían pescado nada, y dijo: tiren a la derecha. Y pescaron. Y dice que no podían levantar por la gran cantidad de peces que había. 153 peces grandes. Y el Señor les pregunta y dice: ¿tener algo de comer? Nadie respondió nada. Estuvieron pescando. Y dice que Pedro, cuando escucha que venía Jesús, y Jesús le pregunta: ¿tenéis algo de comer? Así Pedro se dio cuenta que estaba desnudo. Y se tira al agua. Cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, está desnudo. Está desnudo espiritualmente. Amén. Y cuando uno está desnudo espiritualmente, ¿qué es lo que primero se ve cuando uno está desnudo? Para que entiendan, la vergüenza. Cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, hermanos, estamos desnudos espiritualmente. Y lo primero que se ve es la vergüenza delante de la presencia de Dios. Amén. Y así entendió Pedro que hizo. Se tiró al agua. Pero no solamente eso, sino que nos dice el Señor, les prepara un alimento. Y no solo eso, sino que lo llama a Pedro aparte. Lo llama a Pedro y lo lleva caminando a Pedro y le dice, y le muestra, y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dice Pedro? La respuesta: tú lo sabes. ¿Qué respuesta es la que espera usted de parte de Dios? ¿Cuál es la respuesta que usted pretende que tendría que haber dicho Pedro en ese momento? Sí, te amo. Si Dani le pregunta a Silvia: Silvia, ¿me ama? ¿Cuál es la respuesta de Silvia? Sí, te amo. ¿Tú sabes que te amo? No, Te amo. te amo. Tú sabes que te quiero. ¿Y por qué no lo decís? Así es.
Sandra me dice, ¿me querés? Y la respuesta sabia, ¿vos sabés que te quiero? Ella me dice, no, me tenés que decir que me querés. Esa es la respuesta que estaba esperando Jesús. Sabes que te amo. Pero había pecado en Pedro, que no tenía, y estaba desnudo espiritualmente, y no tenía la autoridad moral y espiritual para mirar a los ojos a Jesús y decirle, Señor, te amo. Porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado, hermano, nos aparta. Y muchas veces cuando venimos a la casa de Dios no tenemos la suficiente fuerza ni siquiera para pasar, y allí nos quedamos sentaditos y nos pasamos acá. Porque tratamos de aparentar esa humildad espiritual, pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando hay pecado no puede haber comunión entre Dios y el hombre. Hay algo que nos separa. Y había algo que lo estaba separando entre Pedro y Jesús. Y ese era el pecado, porque él se fue maldiciendo, se fue llorando amargamente. Había surgido el viejo hombre en Pedro. Todo ese tiempo que estuvo caminando con el maestro, 3 años y 6 meses, no le sirvió de nada. ¿Lo tiró por dónde? La borda. Por la borda. Amén, Señor. Y Jesús le pregunta por segunda vez, Pedro, Simón, ¿me amas? Tú lo sabes. Por tercera vez, tú lo sabes. Y ahí entendió el propósito de Dios y entendió que estaba en pecado. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez. Pero en el libro de San Mateo, en el capítulo 26, versículos 61 al 67, dice que Pedro maldijo a Dios y se fue llorando amargamente. Pero en esta noche dice la palabra de Dios que Pedro se entristeció por tercera vez. ¿Y se entristeció de qué? ¿De amargura? No, porque delante de la presencia de Dios la tierra tiembla y él entendió que se había equivocado, que había pecado contra Dios. Amén. Ahora la pregunta es, hermano, ¿estamos en la voluntad de Dios? ¿Estamos en la voluntad de Dios? ¿Estamos en la perfecta voluntad de Dios? Pedro se lo perdía. Se perdía el Pentecostés. Se perdía ser el hombre que le dijo a los judíos en el capítulo 2 cuando él predica y le dice, varones israelíes, ustedes crucificaron al maestro, no leyeron Isaías 61. Y así comenzó a predicar, a enumerar lo que decía la palabra de Dios. Y dice que en el primer mensaje así se convirtieron 5.000 personas. En el segundo mensaje se convirtieron 3.000 personas. Amén. Cuando iba a orar al templo de la Hermosa con Juan, dice que así a la hora novena, a las 3 de la tarde, dice la palabra de Dios, que así había un mendigo, un paralítico, y le pedía plata, una limosna. Y ellos así decían, cuando le pide, dijo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro en ese momento? ¿Qué es lo que tenía? La unción, la gracia, el llamado y la perfecta voluntad de Dios. Todo eso se iba a perder Pedro por estar en desobediencia. ¿Cuántas cosas y cuántas bendiciones tiene Dios para tu vida? La perfecta voluntad de Dios está en las manos de Dios. Romanos capítulo 12. Búsquelo, por favor. Romanos 12, capítulo 2. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amáis? Por tercera vez, dice
dice que él se entristeció. ¿Qué es lo que conmueve? ¿Qué es lo que fue transformado en primer lugar de Pedro? El entendimiento. El entendimiento fue transformado. ¿Y qué nos dice la palabra del apóstol Pablo? Debemos ser transformados. ¿Mediante qué? La renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuándo vamos a entender cuál es la perfecta voluntad de Dios? Cuando tengamos el entendimiento del nuevo hombre. Pedro no podía entender el mensaje y la voluntad de Dios porque tenía una mente de hombre. Pero cuando le pregunta por tercera vez, allí ese pensamiento de hombre fue transformado en el pensamiento del nuevo hombre. Renovad vuestro entendimiento. ¿En quién? Por medio de comprender cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo es? Agradable y perfecta. Miren todo lo que se perdía Pedro. ¿Cuántas cosas se perdía Pedro? Porque en el momento del Pentecostés, cuando descendía la promesa del Espíritu Santo, él iba a estar en otro lugar. Iba a estar haciendo cualquier otra cosa menos hacer la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿estamos en la voluntad de Dios? Porque dice la palabra que debemos de renovar nuestro entendimiento. Y cuando se renueva nuestro entendimiento, ahí entendemos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y esa perfecta voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo entendemos nosotros a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿A través de qué forma entendemos cómo es Dios? El carácter de Dios, la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cómo entendemos nosotros y aceptamos la voluntad de Dios? ¿Quién dijo la palabra? Bien. La única forma de conocer a Dios es a través de la palabra. No hay otra forma. No es por el testimonio de que Dios puede hacer en nuestras vidas, no. No es a través de emociones, no. Lo que transforma el entendimiento del hombre es la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otro método. El que transforma al hombre y la mujer es la palabra de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es entender y poner la palabra de Dios por obra y por práctica. Y cuando la ponemos por obra y por práctica, ahí vamos entrando en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Pero si estamos en otro pensamiento, pero si estamos en otro camino, nunca vamos a hacer y estar en la perfecta voluntad de Dios y agradable. ¿Estás agradando a Dios en la forma que estás caminando? No hay nadie. Dios se lo está preguntando a usted personalmente. Olvídese de que está al lado. Olvídese de que está al lado. Dios se lo está preguntando a través de la palabra de Dios. Hoy tiene que haber una transformación en esta mañana del pensamiento. Del viejo hombre, del viejo Pedro al nuevo Pedro. Que el nuevo Pedro, cuando entendió el mensaje de Dios, fue un hombre de victoria. Fue un hombre, hermanos, que ni siquiera en el momento de su muerte se sintió digno de ser crucificado como Jesús, sino que dijo que lo crucificaran cabeza hacia abajo, porque no eran dignos de ser crucificado como su maestro. Gloria a Dios para siempre. Pero Dios perdonó. Dios tuvo un trato especial con Pedro porque se perdía esa bendición. Mire el amor de Dios para Pedro
Y ese mismo amor es el que Dios tiene en esta mañana para nosotros. Y te está diciendo personalmente, ¿me amas? ¿Me amas? Hay dos respuestas para decirle, tú lo sabes, Señor. Y la respuesta que está esperando Dios es, te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo a pesar de todas las debilidades. Te amo a pesar de todas las imperfecciones. Te amo a pesar de todas las equivocaciones que tengo. Trato de agradarte, pero me equivoco y fallo. No importa. Lo que hoy entendemos, lo que hoy no entendemos, lo vamos a entender en el futuro, en la presencia de Dios. Pero lo que Dios quiere hacer ahora es transformar ese pensamiento del viejo hombre, de Pedro, a una nueva transformación. Y esa transformación es a través de ¿qué? De la palabra, a través de ¿qué? De renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para hacer la perfecta voluntad de Dios. Y esa perfecta voluntad de Dios es agradable a Dios. Amén. ¿Y dónde es? ¿Dónde la conseguimos? A través de la palabra de Dios. Amén. Esta es la mañana por primera. Nos ponemos de pie. Medito en todo lo que Dios viene hablando en mi vida a través de esta palabra. Y Dios te está hablando. De reconciliarte con Dios. Amén. De poder aprender a reconocer la voz de Dios. De entrar en la voluntad de Dios y de hacer la voluntad de Dios. Esta es la mañana oportuna. Tú conoces cómo has llegado, cómo has venido a la casa de Dios. Decía el hermano, hablaba sobre las 10 vírgenes. Estamos esperando el rapto. Todo lo que está aconteciendo nos lleva a un solo plano, a que suene la trompeta final. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero si eres llamado antes a la presencia de Dios, ¿cómo vas a entrar a la eternidad? ¿Cómo vas a entrar? ¿Cómo entraremos? ¿Cómo voy a entrar a la eternidad? Es algo ineludible, tarde o temprano va a suceder y tarde o temprano tenemos que ser realistas en nuestras vidas espirituales. ¿Cómo nos va a encontrar ese momento? Ese momento glorioso. Si Pedro se moría en ese trayecto antes de tener ese encuentro con Jesús, ¿qué hubiera sucedido con Pedro? ¿Qué piensa usted? ¿Qué hubiera sucedido con Pedro? Repito. Complicado. Muy complicado. Una complicación que dura por toda la eternidad. Pero Jesús en su amor fue personalmente. Y en esta mañana personalmente te está hablando a tu corazón. Amén. Personalmente te está hablando. María, ¿me amas? Juan, Luis, Norma, ¿me amas? Esta es la mañana por primera. Hermana Rebeca, Padre, gracias Señor por la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, aquí tu palabra que ha sido leída al alcance de todo entendimiento. Padre eterno celestial, ayúdanos a poner tu palabra por obra, mi Dios amado. Ayúdanos, Dios mío, a abrir nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender tu palabra, la cual nos habla y nos haces una pregunta si te amamos, mi Señor. Señor, ayúdanos
porque solamente tú conoces nuestras mentes y nuestros corazones, mi Señor. Danos la fuerza para seguir adelante, para servirte, Señor. Señor Jesucristo, bendice a tu Hijo, Señor, que ha dado el mensaje de tu palabra. Bendice su vida cada día más, Padre eterno celestial. Te damos las gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestras vidas, Padre eterno de la gloria. Señor Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Y llévate, Dios mío, toda duda, todo lo que empaña tu gloria, tú te lo estés llevando, mi Dios amado. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Señor Jesucristo, te damos las gracias por este mensaje, el cual, Dios mío, Señor, tú hablas por intermedio de tu palabra en nuestras vidas, la cual, Dios mío, es real y verdadera. Y tú nos has dejado la guía, Señor, que es tu palabra. Gracias te damos, mi Dios amado, dejando todas las cosas en tus manos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a nuestro hermano Pedro. Vamos a estar orando por las necesidades, por los enfermos, por los afligidos, por aquellos que han venido con una necesidad especial. Dios tiene el poder esta mañana para bendecirte. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Pedro.